La liberación es el pan de los hijos. Una mujer cananea vino desesperada a pedir liberación para su hija que estaba siendo atormentada por un demonio. Como era filistea, es decir, gentil, no estaba incluida en el pacto de Dios dado a los hijos de Israel. Ella le salió al encuentro a Jesús como si fuera israelita y usó palabras y términos de pacto que a ella no le pertenecían, hablándole de esta manera: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra alguna. Los discípulos le pedían con insistencia que la despidiera, mas Jesús con la mucha calma dijo dos cosas importantes. No soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que era el único que tenía pacto con Dios. Solo los israelitas poseían los derechos legales junto con las bendiciones del pacto, tales como salud, liberación, salvación, protección y provisión. Lo segundo que Jesús le dijo fue: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A que los únicos que tenían derecho a las bendiciones del pacto eran los hijos. ¿Qué es lo que buscaba esta mujer para su hija? Liberación. Esta mujer no gozaba de las bendiciones porque no era israelita. Los gentiles eran considerados perros en aquellos tiempos o en aquel tiempo. En otras palabras, Jesús sabía que los hijos de Abraham se sentaban a la mesa a comer de las bendiciones de Dios, mientras que a los gentiles no les era permitido acercarse. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28 dice: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar y a decirle: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ve? La mujer reconoce el privilegio y la prioridad de Israel, pero aún así apela a la misericordia incondicional de Jesús para sanar a su hija poseída. Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esto quiere decir que la liberación primero es para los hijos y después para los de afuera, a los no creyentes. En el plan de Dios, amigos, hermanos y ministros, el Evangelio debía ser presentado primeramente al pueblo del antiguo pacto debido al llamado que éste había recibido. Agrupar a Israel debía proceder a preparar la reunión de los gentiles. La mujer arrebata las bendiciones de la futura iglesia por fe. Y desde ese mismo instante su hija queda totalmente sana. Un tiempo después, Jesucristo pagó en la cruz del Calvario todo lo que no estaba incluido en ese pacto. Pagó para darnos todo lo que el hombre necesita. Él usó esta expresión: consumado es, que significa acabada está la obra. Ahora, todo aquel que en él crea
Puede gozar de salvación, liberación, perdón de pecados, provisión divina, protección y vida eterna. La liberación nos pertenece a nosotros los hijos de Dios que hemos nacido de nuevo. Él pagó por todos nuestros pecados, rebeliones, maldiciones generacionales, rechazo y más. De todo esto surge una pregunta. ¿Por qué los creyentes necesitan liberación si Jesucristo nos redimió de todo? Recuerde, el Espíritu de Dios vino a morar en nosotros, pero todavía en nuestra alma y en nuestro cuerpo hay influencias del pasado. Para que el Espíritu Santo more a plenitud en nosotros, tenemos que limpiar la casa. Esas influencias del pasado pueden ser los pactos directos e indirectos hechos con el enemigo. Necesitamos romper con las maldiciones generacionales que se arrastran en nuestra línea sanguínea para ser totalmente libres. Algunas veces la liberación en las personas es instantánea, pero en otras es progresiva. Por lo tanto, persevere, ya que esa liberación es suya por herencia. Muchos creyentes saben en teoría que son libres, pero todavía no se han apropiado de este conocimiento para gozar de una libertad total. Después de su muerte y resurrección, Jesús nos hizo renacer en una esperanza de vida nueva. Ahora, todo aquel que quiera puede comer gratuitamente de la mesa y gozar de qué? Gozar de todas las bendiciones, porque nos ha hecho hijos e hijas de Dios por la fe en Él. ¿En quién? En Cristo. La liberación es un misterio. Hay muchos misterios en la Biblia, pero hay uno que las personas tienen mayor dificultad para entender, el misterio de la liberación. ¿Por qué muchos pastores y ministros no entienden el misterio ni el ministerio de la liberación? Si todos leemos la misma Biblia, ¿por qué hay ministros que aún critican y se oponen a ese ministerio? La razón es muy simple. El ministerio de echar fuera demonios y de liberar es un misterio que solo se puede entender por medio de la revelación del Espíritu Santo. Proverbios 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. De manera que si queremos ver principados y potestades derribados en los aires, tenemos que echar fuera demonios aquí en la tierra. Hay gente que quiere entrar en guerra espiritual en la ciudad y en los aires sin primero echar fuera los demonios de las personas. Cuando esto se haga, los principados en los aires serán afectados. Dios está levantando un ejército que echa fuera demonios en todo el mundo. En Mateo, cuando Jesús envió a los 12, lo primero que les dio fue autoridad para echar fuera demonios. Por eso Lucas capítulo 10, el versículo del 17 al 22 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron
entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. También en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Amigo, hermanos, ministros, entienda que la liberación fue una de las partes más importantes dentro del ministerio de Jesucristo. Si usted lo analiza detalladamente, encontrará que el ministerio de la liberación que Cristo estableció en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto lo diferencia a él. ¿De qué? De todos los siervos del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios levantó grandes profetas, tales como Elías, que hizo descender lluvia y fuego del cielo, o Moisés, que abrió el mar rojo. Pero nunca se había visto un hombre de Dios echando fuera demonios. El más cercano y parecido a la liberación fue el caso de David, que cuando alababa a Dios y tocaba su arpa, el espíritu inmundo que atormentaba a Saúl lo dejaba temporalmente. ¿En qué consiste entonces el ministerio de la liberación? Es el Hijo de Dios quien introduce la liberación y comienza su ministerio echando fuera demonios y liberando los cautivos. Ya el profeta Isaías había profetizado acerca del ministerio del Mesías que sería ungido para libertar a los cautivos y abrir las cárceles a los presos. En Isaías 61:1 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esto era algo nuevo que las personas nunca habían visto y por eso se decían, ¿qué cosa nueva es esta? Se interrogaban. ¿Con qué autoridad y poder echa fuera demonios? ¿Por qué llegaron estas señales con Jesús? Porque él comenzó a predicar el reino de Dios. Este era un mensaje para el nuevo pacto que nunca antes se había predicado. Cuando el reino de Dios llega a un lugar específico, trae una confrontación directa con el reino de las tinieblas. Ahí se confrontan los poderes satánicos con el poder de Dios y sobre esa región comienza la liberación de las opresiones de Satanás. En Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice en este texto que echar fuera demonios es una señal de que el reino de Dios ha llegado y que también es la señal más visible de que el reino de Dios ha venido a la vida de una persona. Dios tiene un reino y Él quiere traer más que salvación a los que en Él creen. Desea traer su reino a nosotros. Grandes influencias demoníacas que han estado gobernando en ciertas áreas por generaciones tienen que ceder cuando llega el reino de Dios. Tanto en familias como en individuos encontramos maldiciones generacionales que tienen que romperse. Maldiciones de pobreza, de brujería, de divorcios y de todas ellas, Cristo vino a liberarnos. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón como Salvador, el reino de Dios comienza a confrontar los espíritus del reino de las tinieblas que hay en su vida y usted comienza ¿a qué? A recibir la revelación del Evangelio. Esto es un misterio para muchos y locura para los que se pierden. Lucas capítulo 10, versículo 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Los discípulos regresaron contentos de predicar la palabra porque las señales les habían seguido y además se gozaban porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. En todo esto, Jesús se regocijó en el Espíritu y oró en gratitud a su Padre, diciendo: Te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Quiénes son los niños? La palabra niño significa uno que no es calificado ni especializado, es inexperto, uno que es humilde para recibir instrucción. Estos son los únicos que entienden, los que son humildes y mansos para recibir la instrucción, que no se creen expertos ni calificados para el reino. A estos que son sencillos, Dios les revela sus misterios, sus maravillas y la obra de sus manos. ¿Ve? ¿Por qué Dios esconde estas cosas de las personas? Podría decir que la primera razón es porque ellas no quieren recibir la revelación. Dios no les deja ver ni les revela cosa alguna porque ellas no quieren recibirlo. Dios revela sus misterios y su palabra a aquellos que tienen hambre y sed de ella. El Señor no tira las perlas a los cerdos, y es por eso cuando Jesús enseñaba a sus discípulos, lo hacía con parábolas. La razón por la cual enseñaba de esta manera era para que los fariseos y los religiosos de aquel tiempo no entendieran, ya que en sus corazones había dureza para recibir la verdadera revelación de Jesús. En Mateo capítulo 13, el versículo del 13 al 15 dice: Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Aquí muchas veces Dios esconde cosas de las personas por causa del espíritu de orgullo y de soberbia que hay en ellos. Una de las maneras como Dios juzga el espíritu de orgullo es a través de la ceguera espiritual. Hay personas que creen que saben mucho, tienen muchos diplomas, experiencia y consideran que ellos lo saben todo. Y como resultado, Dios los ciega con ceguera espiritual. No entienden la liberación, no entienden la liberación porque es un misterio. Dios le dijo a Isaías, en Isaías 6, capítulo 9 y 10: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Porque Dios enviaría profetas a sus pueblos, a su pueblo Israel, si ellos no los iban a entender ni a oír. Porque el juicio de Dios estaba en contra la dureza de sus corazones y de su testarudez. Muchas personas no verán los misterios de Dios si no se humillan como niños ante su presencia. La liberación es un ministerio de Jesús. La señal de Jesús para indicar que el reino de Dios había llegado fue el ministerio de la liberación, echando fuera demonios. En Mateo 12:30, Jesús dice algo importante: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.
Muchas veces hemos usado este verso para evangelizar diciéndole a las personas, estás con Jesús o en contra de Jesús. Pero en el contexto de este versículo, Jesús se está refiriendo al ministerio de echar fuera demonios. Hay cristianos que creen en los ministerios de la predicación, la enseñanza, la sanidad y los milagros. Pero cuando se toca el punto del ministerio de la liberación, se incomodan. Lo que Jesús está diciendo en el texto anterior es, si estás conmigo, no solamente tienes que estar en la predicación, en la sanidad, en la enseñanza, sino también en la liberación, que es uno de los misterios que traje a los hombres para la gloria de mi Padre. El, Aquí es de decir que el ministerio de liberación expone todo aquello que está oculto dentro del corazón del hombre. Es un ministerio que opera bajo el discernimiento del Espíritu más que en cualquier otro ministerio. Si a usted no le gusta este ministerio, es porque hay un problema en su corazón. Eso no significa que usted no sea salvo y que no vaya al cielo. Usted sí va al cielo. El tema es que muchos ministros, aunque saben que el pueblo necesita liberación, no quieren tocar este tópico. De la manera como usted responda a la palabra de Dios, se revela lo que hay en su corazón. Jesús siempre tuvo el ministerio de liberación porque él fue ungido por su Padre para libertar a los cautivos. Él espera que usted y yo creamos, en todo lo que el regalo de la salvación conlleva en cuanto a la sanidad interior y física, los milagros, la prosperidad y muchos regalos más. Es un paquete completo. Muchas personas no quieren predicar ni hablar de liberación porque es la parte más controversial del ministerio de Jesús. Pero Jesús dijo, si no estás conmigo en el ministerio, estás contra mí. Si estás conmigo hasta el final, esta será la prueba, que creas y prediques bajo el poder del ministerio de la liberación. Si usted puede echar fuera demonios, no tendrá problemas en hacer cualquier otra cosa para Dios. Porque es que aquí hablando de la liberación, el ministerio de la liberación ha sido mal entendido por muchos creyentes debido a que se han tocado muchos extremos en lo que respecta a este ministerio. Hay personas que ven demonios por todos lados, mientras que otros creyentes acreditan todo lo que sucede en sus vidas solo a las manifestaciones de la carne. ¿Cuál es la diferencia entre una obra de la carne y una opresión del enemigo? ¿Qué es la carne? Es la vieja naturaleza adámica, el viejo hombre, la naturaleza carnal. Ella describe la naturaleza que hemos heredado de Adán. Aunque el problema del pecado original es universal, muchas de las personas de esta raza caída han llegado a estar bajo el poder de los demonios. De manera que si el ser humano no hubiese pecado, nunca hubiera sido vulnerable a la invasión de los demonios en su vida. Los científicos dicen esto. Cuando un cuerpo saludable es atacado por células cancerosas, su sistema inmunológico las identifica y las ataca. Como resultado, estas células cancerosas no pueden dañar el organismo. Eso mismo es lo que pasa con los demonios. Ellos siempre tratan de atacar a las personas, pero cuando la persona está saludable,
interiormente, el sistema inmunológico espiritual los identifica y los ataca. No pueden tomar control. Cuando la persona no está saludable emocional ni espiritualmente, es vulnerable al ataque de los demonios. Carne o demonio. El remedio para vencer la carne es la crucifixión. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. El apóstol Pablo dijo que había sido crucificado con Jesús y esta crucifixión con Jesús fue a través de toda la Biblia. Se nos enseña qué hacer con nuestra vida. En la Biblia, en otras palabras, está enseñándonos qué hacer con nuestra vieja naturaleza, con nuestro viejo hombre. Y esto es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo cada día. ¿Ve? Romanos 6:6 claramente dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, remedio contra los demonios. Hay algunos creyentes que han ayunado, orado, atado, reprendido, clamado y no han obtenido ningún resultado. Han crucificado la carne, pero todavía dentro de ellos tienen deseos compulsivos que los llevan a hacer lo malo. Es algo que está fuera de su control, en su mente, en su cuerpo, en sus emociones y en sus áreas sexuales. El remedio contra los demonios es expulsarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Pero como a muchos se les ha enseñado que ningún creyente puede estar influenciado por el diablo y que cuando recibe a Cristo en ese mismo momento es libre de todo, siguen por mucho tiempo arrastrando cosas del pasado que los controla y los oprime. Hay creyentes tratando de crucificar los deseos provocados por los demonios, cuando más bien deberían expulsarlos. Otros están tratando de ¿qué? De echar demonios fuera, cuando en realidad es un problema de la carne. El remedio para vencer la carne o el viejo hombre es la crucifixión, y el remedio para vencer los demonios es expulsarlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Puede un creyente estar poseído? Por supuesto que un creyente no puede estar poseído por demonios, ya que el Espíritu Santo vive dentro de la persona y el maligno no le puede tocar. El Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio, pero sí la palabra del Señor habla que un creyente puede darle lugar al enemigo con sus acciones. Por eso Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Cuando un creyente camina en obediencia al Señor y no le da lugar al enemigo, este no puede hacer nada en su contra. Ahora bien, si la persona cede un poco de su terreno para que él opere, le está dando un derecho legal. Él no tiene poseída nuestra vida, pero tiene un pequeño rincón de ella. Desde ese terreno controla y envía deseos lujuriosos, pasiones desordenadas, envidias que oprimen al creyente trayéndole depresión. Pactos directos e indirectos. ¿En qué consiste?
En muchas ocasiones se han hecho pactos con el enemigo, tales como votos secretos de la masonería, Rosacruz, promesas y votos a imágenes, practicando así la idolatría, la magia, la santería, vodú, meditación trascendental y yoga. Debido a que nunca hemos renunciado a esos pactos y prácticas que son del enemigo, el demonio sigue con el derecho legal en nuestras vidas. Ningún creyente puede estar poseído, pero sí puede ser oprimido o influenciado por espíritus inmundos. Y esto mmm, ocurre cuando les hemos abierto las puertas y les hemos dado derecho legal para influenciar nuestro diario vivir. Cuando hablamos de posesión, nos referimos a qué? A adueñarse de alguien en espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Es estar completamente controlado por demonios. Esto aplica a los inconversos. Sin embargo, la opresión implica influencia para los creyentes. Vemos, por ejemplo, cómo fue influenciado Pedro en un instante. Su pensamiento fue cargado de compasión en la carne para que Cristo no sufriera la muerte de cruz. Detrás de ese espíritu de compasión estaba Satanás tratando de disuadir a Jesús para que desistiera de ir a la cruz. A Pedro aún no se le habían abierto los ojos espirituales para entender la obra gloriosa del Cordero de Dios. Por tal motivo, razonó y reaccionó según sus instintos naturales. De ahí en adelante, Satanás le ciega el entendimiento a tal punto que llega a negar 3 veces consecutivas a Cristo. Solo es libre de esta influencia cuando Cristo lo mira con compasión y el Espíritu Santo le da convicción de pecado y arrepentimiento. Y dice la palabra que lloró amargamente. El enemigo puede influenciar y oprimir la mente de un creyente. Por eso la palabra nos exhorta a orar en el Espíritu para no caer en tentación. Por tanto, cerrémosle las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón al enemigo. Hay algunas señales de una opresión demoníaca en una persona. Primero, la persona se siente seducida. Los demonios persuaden a las personas para hacer lo malo. Todos hemos experimentado esto. Cuando la gente dice, ni me di cuenta a qué horas lo hice, ni vi el peligro. ¿Esto qué nos está mostrando? Esto nos muestra que fue seducido por una influencia. Si usted se encontrara una cartera con dinero, inmediatamente va a escuchar una voz que le va a decir, llévatela, nadie va a saber. Otros harían lo mismo. Le seduce a hacer el mal de una manera astuta. Mm, la segunda, la segunda señal de una opresión demoníaca en una persona es que ésta ha ayunado y ha orado sin obtener resultados. A menudo vemos creyentes que le dicen, he orado, he ayunado, he reprendido, he ido a consejería, he ido al psicólogo, he atado y desatado, he clamado, pero hay algo que es más fuerte que yo, que me lleva a pecar. Eso es una opresión diabólica. Y esa persona necesita ¿qué? Ser libre en el nombre de Jesús.
Otra señal de opresión demoníaca en una persona es que ésta se siente hostigada y acosada. Porque es que los demonios estudian sus movimientos y observan sus debilidades. Cuando piensa que tiene todo bajo control, en un momento de desánimo y de debilidad, viene el demonio y él prepara la trampa, le hostiga y le hace caer. Cuarto, la persona se siente torturada. Es otra señal de opresión demoníaca en una persona. Mateo 18:34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. Como ya hemos visto en los capítulos y, o más bien en los estudios anteriores, hay muchos creyentes hoy día atormentados por demonios, por la simple razón de que en su corazón hay falta de perdón. Hay formas también de torturar, de torturas demoníacas en una persona. Una forma de tortura es física. Puede venir con aflicciones físicas tales como artritis, úlceras, parálisis, asma. No significa que todas estas enfermedades son demoníacas, pero algunas veces son el producto de la obra de demonios que han encontrado su puerta abierta en la falta de perdón. Otra, otra forma de tortura demoníaca en una persona es espiritual, física, pero también espiritual. Puede ser una acusación de culpabilidad porque cometió un pecado muy fuerte, como un asesinato o un aborto. Si a una persona le ocurre esto, no es otra cosa que un espíritu de culpabilidad continuo en su mente. Otra forma de tortura demoníaca es que la persona desarrolla un deseo compulsivo y esto es de entender que ninguna palabra es más clara que describir la actividad demoníaca en una persona que la palabra compulsivo. Por lo general, detrás de un deseo compulsivo se encuentra que un demonio obrando. Usualmente las personas dicen, tengo un deseo compulsivo de fumar, de tomar alcohol, drogas, de tener sexo todo el tiempo, de comer, de robar. Hay muchas personas que dicen, yo trato de dejar esto, pero hay algo que me empuja a hacerlo y no puedo parar. Estas son señales de que está ¿qué? Que está operando una influencia demoníaca. Otra forma de tortura demoníaca es cuando la persona se siente esclavizada. Vamos a tomar un ejemplo acerca de sexo. Supongamos que usted comete un pecado sexual y se arrepiente de verdad con todo su corazón. Usted sabe que Dios le perdonó y le justificó, pero después de todo, usted todavía siente deseos intensos de volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una influencia demoníaca. Asimismo, en otras áreas, los demonios causan adicciones de todo tipo. Esa persona tiene que confesar lo que le sucede a un siervo de Dios y estar continuamente bajo supervisión espiritual para gozar de una vida plena y victoriosa en Cristo. Otra forma de tortura demoníaca en una persona es cuando ésta siente ataques físicos. Porque es que los demonios causan ciertos ataques físicos como por ejemplo cansancio. Hay un demonio que causa que la gente siempre esté cansada, tanto al levantarse como al acostarse. Siempre está cansada. No pueden leer la Biblia ni orar porque están cansadas. Otro ataque físico de los demonios son los problemas no naturales para dormir.
Hay personas que van a orar y a leer la Biblia, pero se duermen. Sin embargo, miran la televisión y no les sucede lo mismo. Hay personas que duermen hasta 12 y 16 horas y usan el sueño como un escape a los problemas. Esto es causado por un espíritu de depresión. No se quieren encontrar con la realidad. Bueno, de igual manera también hay áreas que son afectadas por los demonios. Eh, ya pudimos compartir o pude compartir